a Dios. Todo lo que nos ocurre es para bien. Y el Señor conoce todas las cosas. Y hermano, ¿usted tiene alguna promesa de Dios para su vida? Todos tenemos promesas, de una o de otra manera todos tenemos promesas. A mí durante 20 años el Señor me prometió las naciones, 20 años prometiéndome las naciones que me iba a sacar. Y cuando iba a un culto misionero me lo lloraba todo porque había un fuego en mi corazón y yo lo único que quería era llorar porque quería irme. Le decía: Señor, ven aquí, envíame a mí. Y venían los profetas y me decían que el Señor me entregaba las naciones y qué sé yo. Bueno, yo llegaba a mi casa y quería ya preparar la valija porque dije: me voy. Aleluya. Pero pasaron 20 años. Y cuando muere mi esposo, cuando yo creí que estaba todo terminado, ahí el Señor da vuelta a mi ministerio y a los 8 meses de estar viuda me manda por primera vez a los Estados Unidos. Tengo la bendición de haber vuelto a Estados Unidos, México, conozco varios países de Latinoamérica, conozco como 9 países y bueno, y también recorro nuestro país. Así que, mire, el Señor hace cosas que no entendemos. Porque cuando estaba con mi marido, yo le decía: Señor, ¿no era más fácil que él era el pastor, se queda en la iglesia y yo me voy? No, me deja a cargo de la iglesia y me saca a las naciones. Pero bueno, esos son los designios de Dios, ¿no? Que como decimos, ¿quién los podrá entender? ¿Quién le podrá decir algo a la mente de Dios? Nadie. Él tiene sus cosas y bueno, y como dije recién, hay que aceptarlo. Y la palabra que el Señor me dio después de ayuno y oración, a ver qué es lo que íbamos a tratar en esta tarde, a conversar, ¿no es cierto? Quizás es una palabra medio ahí, ¿no? Pero bueno, yo les digo, yo no conozco a sus pastores, no hablamos absolutamente nada, ¿no es cierto? Así que yo no sé la vida de la iglesia, no sé la vida de nadie, de ninguno de ustedes, por eso voy a hablar con libertad. Lo que el Espíritu me esté dando. Y vamos a hablar sobre la obediencia o la desobediencia. Quizás uno espera esos mensajes de: ay, Dios te va a dar un auto. Amén, que Dios puede darte un auto. Claro que sí. Pero bueno, el Señor sabe por qué me ha entregado esta palabra para que estemos compartiendo en este día. Amén. Y sabe, hermano, que cuando el enemigo intenta tomar cosas que no le pertenecen, él hace uso de la legalidad que él manifiesta para obtener aquello que no le pertenece, y eso lo ejecuta en la mente o en el corazón de un individuo. Vamos a hablar de la parte legal que tiene el enemigo para quitarnos cosas, para meterse en nuestras vidas. Y tenemos un ejemplo claro que vamos a la Biblia en el libro de Lucas, y vamos a ver el del endemoniado gadareno. Lucas 8. Verso 26. Si lo encontraron, decimos amén. Y dice así la bendita palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la tierra opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrando sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, eran impelidos por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo.
Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Y saben que la Biblia dice que Jesús estuvo enseñando a las multitudes a la orilla del mar. Y de repente dijo, bueno, pasemos al otro lado, ¿no? Así, dejó a la gente y dijo, pasemos al otro lado. Se ve que ya estaba recibiendo del Espíritu Santo, que había alguien que lo estaba necesitando. Y fueron a una ciudad llamada Decápolis. Esta ciudad era una ciudad greco-romana, donde allí había un espíritu del clima, ¿sí? Ese espíritu se llamaba Zeus, y era el señor de ese territorio, y los habitantes del lugar le ofrendaban a Zeus cerdos en sacrificio. Así que él los beneficiaba con el buen tiempo, porque era el Dios del clima. Entonces, ellos tenían buen tiempo para la pesca, y el criadero de cerdos era entonces para las ofrendas, ¿sí? Entonces, podemos entender un poquito por qué se pusieron furiosos cuando esos 2000 cerdos los tomaron los demonios y se fueron todos al agua y se ahogaron todos. No era porque esa gente vendía cerdos, sino porque estaba destinado al dios Zeus. Le ofrecían en ofrenda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que este dios le diera buen tiempo y ellos pudieran pescar, porque ellos vivían de la pesca. Entonces era un arreglo, ¿no es cierto?, que tenían. Bueno, nosotros te ofrendamos cerdos y vos entonces nos das buen tiempo para que podamos nosotros pescar, ¿sí? Entonces, este hombre, este endemoniado, estaba poseído. Sabemos que estaba reposeído. Ahora, no sabemos, porque la Biblia no dice por qué estaba poseído. Puede ser por la desobediencia, puede ser por alguna maldición, puede ser por algún trauma, puede ser por no querer perdonar, a lo mejor no quería perdonar. Vaya a saber por tantas cosas que este hombre, el demonio, tuvo legalidad para poder entrar abiertamente a la vida de este hombre. Entonces, nosotros debemos de proteger este territorio, el territorio de la obediencia. Tenemos que defenderlo para que el enemigo, hermanos, no tenga lugar y que vaya a ser una obra demoníaca en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, veamos cómo influencia el espíritu inmundo. Primero, por una opresión demoníaca, es decir, desde afuera hacia adentro. Estorba a la persona, lo hostiga, ¿sí? Muchos míos que dicen, ay, pero tengo como una opresión, tengo algo dentro mío. Entonces ahí el demonio está hostigando, está apretando. ¿Por qué? Porque la meta de ese espíritu es encontrar un hueco y meterse adentro de la persona. Siempre, miren, 31 años yo trabajo mucho en liberación, Dios me entregó liberación y sanidad interior. Y muchos dicen que los cristianos no pueden estar endemoniados. Y yo les digo que sí, amén. Y acá las pastoras, mis hijos de la fe, ellos saben bien que a los que le echamos fuera los demonios es a los cristianos, no a los mundanos. ¿Pero por qué? Si está el Espíritu Santo, ¿por qué hay cristianos endemoniados? ¿Por qué hay cristianos con espíritus inmundos? ¿Por qué? Porque han abierto puertas. Y el espíritu está siempre ahí a la expectativa, esperando que se abra esa puerta para poder entrar. Luego está la depresión demoníaca, que ahora van a operar desde adentro hacia afuera. Y pueden estar, dice, en cualquier parte del cuerpo o del alma.
están contaminando el espíritu. Por eso Pablo dice que nos limpiemos de toda contaminación del espíritu. Entonces, se puede alojar este espíritu en algún órgano del cuerpo. Cuando yo abro una puerta, cuando estoy en desobediencia, cuando abro una puerta, puede entrar este espíritu y se mete en un órgano de mi cuerpo. Se puede meter en los huesos, en las vértebras, en el alma, en las emociones, en la voluntad, en la mente. Amén. Tenemos que tener cuidado con esas puertas, porque así es donde se aloja el enemigo. Acá dice los huesos, en las vértebras. Hay mucha gente en el camino de Dios que sufre de los huesos. Hay un espíritu inmundo que se llama Pitón, y ese se mete en la columna y está ahí dando vuelta y dando vuelta. Entonces tenemos que mirar nosotros por qué entró ese espíritu a nuestra vida. Entonces necesitamos entender qué fue lo que hicimos, por qué el demonio conquistó ese territorio que es mío. No nos olvidemos que nosotros somos propiedad privada de Dios. Amén. Le pertenecemos a Dios. Pero ¿por qué a veces el enemigo entra a nuestras vidas? Tiene áreas de nuestras vidas tomadas. Entonces vamos a ver la primera forma que da lugar al diablo, que es la desobediencia. Sabe que el enemigo usa la desobediencia como algo jurídico, ¿sí? La desobediencia a los ojos de Dios es intencional. La desobediencia tiene dos raíces. ¿Por qué el cristiano a veces es desobediente? Una de las raíces es el orgullo. Hay muchos cristianos orgullosos. Entonces, como yo soy orgulloso, voy a hacer lo que yo quiero. Porque yo no me someto a nadie. Porque solamente yo me someto a Dios. Y entonces Dios trata conmigo. Y sabe que eso es una mentira del diablo. Porque el Señor pone pastores para que nosotros nos sometamos. Esto es todo una cadena, ¿no es cierto? No podemos mandarnos solos. Por eso el Señor dice, no seas hipócrita, dice, no te sometes a tu hermano que ves, ¿cómo te vas a someter a mí que no me ves? Entonces, hay mucho orgullo de parte de muchos cristianos, de que todo lo puedo, yo lo puedo hacer todo porque tengo el Espíritu Santo y puedo hacerlo todo, y gente muy, muy orgullosa. Entonces, esa es una de las grandes puertas abiertas, el orgullo. ¿Saben que el Señor abomina el orgullo del cristiano? Tenemos que tener cuidado con eso. Y la otra raíz es la falta de fe. Como no tengo mucha fe, entonces hago lo que yo quiero. Porque a mí me parece que Dios me está mandando a hacer esto, porque a mí me parece que vamos a hacer así, vamos a hacer asado, voy aquí, voy allá. No pedimos la guía al Señor, no le decimos, Señor, ayúdame, guíame, mostrame. No, como no tengo gran fe, entonces hago lo que quiero, lo que bien me está apareciendo. Entonces ahí viene la desobediencia a nuestra vida. Y sabe que en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, coman de todo, coman de todo lo que hay en el huerto. Pero también el Señor les dijo, pero no coman esto. Dio dos órdenes el Señor, que coman de todos los frutos que había en el huerto, menos del árbol de la vida. Entonces vamos a ver en el libro de Deuteronomio 28, mire, no lo vamos a ver, véanlo en su casa. 28, del 1 al 14, son 14 versículos que hablan de las bendiciones, de todo lo que vamos a recibir si nosotros obedecemos al Señor, por la obediencia, ¿no? Pero ¿saben qué? Del versículo 15 al versículo 68 está hablando de las consecuencias de la desobediencia, está hablando de maldiciones, o sea que hay más consecuencias malas por la desobediencia
¿Qué más bendiciones? Solamente 14 versículos de bendiciones. Y mire la cantidad de versículos sobre consecuencias si nosotros no obedecemos al Señor. Entonces vamos a ver que la obediencia produce pérdidas. Satanás sabe lo que un hombre o una mujer pierden por practicar la desobediencia. Él quiere hacernos caer a toda costa. Él quiere que no obedezcamos, que hagamos lo que querramos nosotros, que no le demos bolilla, digamos, a la Biblia, a los pastores. Él quiere tenernos así, en desobediencia. Sí, estás en la iglesia, pero te tengo conmigo, porque estás desobedeciendo, porque estás haciendo tu vida, porque no haces lo que Dios te está mandando hacer. Dice que Adán perdió su autoridad, ¿sí? Cuando cayeron Adán y Eva, él perdió su autoridad y le pusieron un rótulo ahí en el Edén: no traspases, propiedad privada. Primero era el dueño del Edén, era el dueño del paraíso, era el dueño de todo. Él le puso el nombre a todos los animales que existen en la tierra hasta el día de hoy. Adán se sentaba y él le empezó a poner a los animales el nombre. Él era el dueño de todo, pero cuando desobedecen al Señor, le pusieron un rótulo, ¿sí? Que dice: no traspases, propiedad privada. Lo sacaron del Edén. Ya no tenía más nada que hacer en el Edén. Dice que nadie se le sujetó. Era como un intruso. Qué tremendo, cómo se pueden perder cosas, ¿no es cierto?, cuando nosotros desobedecemos al Señor. Cuando dicen amén. Eso tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos realmente en obediencia? ¿Qué es lo que hacemos? Porque el Señor nos está mirando, nos está viendo. ¿Y sabe qué? Ahí vamos a ver la vida de Saúl. Dice que Saúl cayó en rebelión. Este es algo tremendo para hablar de la desobediencia. Primer libro de Samuel 15. Vamos a ver este versículo nada más. Dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Sí? Había ido el profeta a ungirlo, ¿no es cierto? Ahora, vamos de ahí a pasar al verso 22 y 23. El 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! ¡Qué palabra! Acá se juzgó la desobediencia de Saúl como si fuera una práctica de hechicería, ¿sí? Era un pecado voluntario. Dice en el verso 1 que Samuel le dijo: está atento a las palabras del Señor. O sea, él tenía recomendaciones específicas. Estar atento a lo que Dios le mandaba hacer. Esto nos enseña que cuando Dios nos habla es para que le obedezcamos. Que tenemos que prestar atención. No es para que, ay, qué lindo, mira la palabra que recibí, ay, qué lindo. No. Es para que le obedezcamos. El Señor no quiere sacrificio, el Señor quiere obediencia. No se olviden que por la desobediencia cayó el ser humano. Caímos todos por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, la rebelión dice que es desobediencia. Esta es iniquidad e idolatría, ¿sí? Por eso Dios lo llama rebelión. Hay mucha gente en todas las iglesias locales que uno visita. Hay mucha gente
en rebeldía. Hay mucha gente que hace lo que quiere, que desobedece a la palabra. Y entonces pasan muchas cosas a través de eso. Después vamos a ir viendo. Mire, y el verso 23, yo se lo voy a leer en otra versión, en una versión popular, que dice: negarse a obedecerlo es tan malo como una brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Que clarita la palabra que está aquí. Él le desobedeció, entonces el Señor lo desechó como rey. Ya no lo ve más como rey. Dice, porque la desobediencia es como un pecado de adivinación. ¿Sabe que hay un demonio, como dije al principio, un espíritu pitonizo? ¿Sí? El símbolo es una serpiente del huerto que le quitó el territorio a Adán. Y ese es el símbolo de la maldición. Ustedes verán, se acordarán del libro de los Hechos cuando Pablo y los apóstoles estaban dando la palabra, ¿no? Y apareció una mujer con espíritu de adivinación. Era el espíritu pitonizo, era ese demonio, ¿sí? Entonces, el espíritu ese, sabe que hay muchas iglesias que tienen espíritu de adivinación y no es revelación de Dios lo que hablan, lo que dicen. Tenemos que pedir discernimiento al Señor para saber discernir quién es el que está hablando, quién es el que está dando el mensaje, ¿es el Señor o qué? Entonces, el Señor tiene al desobediente, hermano, como un brujo. Literalmente, al que es desobediente, el Señor lo considera un brujo. El que no le hace caso a la palabra del Señor, el que no hace caso a los mandamientos de Dios, para Dios es un brujo, qué tremendo. Ahora, miren lo que dice Samuel 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y acá, esta nueva versión dice: el Espíritu Santo abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno y le causó muchos problemas. Esta es la nueva versión, ¿sí? Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que Dios mande espíritus inmundos a la gente? Si Dios es amor, ¿no es cierto? Si sabemos quién es el Señor, es misericordioso, ¿cómo va a enviar espíritus inmundos a la gente? Pero todo tiene una explicación. Así como aquel que no perdona, el Señor dice que va a enviarle verdugos para que lo atormente. Eso usted lo va a encontrar en Mateo 18, en la parábola de los dos deudores, lo va a encontrar eso. Y dice que aquel que no perdone, le va a mandar los verdugos. Los verdugos son espíritus inmundos. Cuando yo no perdono, cuando yo tengo rencor, odio en mi vida, estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, como estoy desobedeciendo a Dios, el Señor legalmente le permite al demonio que me ataque a mí un espíritu inmundo. Esto es algo, es un proceso jurídico, donde se presentan los argumentos delante de Dios, hermanos, para pedir la intervención de un espíritu inmundo contra alguna persona. ¿Sabe que hay tronos celestiales? Arriba va Satanás, van los demonios para acusarnos. Sabemos que es el acusador de los hermanos, ¿sí? Y dice que en esos tronos celestiales hay un juez, hay un intercesor, hay un abogado, ¿no es cierto? Ahora, si el argumento es real, entonces Dios permite la intervención de un espíritu inmundo. ¿Qué le digo con esto?
yo cometí un pecado. Entonces va Satanás a la presencia de Dios, se presenta ante el trono de Dios y le dice, Mabel cometió tal pecado. Entonces el Señor, que sabe todo, va a saber si es real o es mentira. Entonces, si es real lo que el demonio le dice al Señor, entonces el Señor tiene que permitir que un espíritu inmundo ataque a esa persona. Mire qué tremendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque los demonios van a venir conforme a nosotros le abramos la puerta, conforme a nuestras actitudes, conforme a lo que nosotros hagamos. Si hacemos mal las cosas, le atamos las manos al Señor. Y el Señor no tiene más remedio que permitir que venga un demonio a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos mal las cosas. Por eso tenemos que examinar cómo estamos haciendo mal las cosas. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo está mi vida? ¿Está realmente todo bien en mi vida? Aleluya. ¿O qué es lo que está pasando en mi vida? Y mire, vamos a ver qué espíritu tenía Saúl en él. Tenía un espíritu de tormento. Ustedes se acuerdan bien, ¿no? Que él se volvía loco y David le tocaba el arpa, ¿no? Y lo calmaba. Bueno, él tenía tormento, complejo, esquizofrenia, temor y paranoia. Todos esos espíritus tenía Saúl, ¿sí? Y estos espíritus entraron a través del tormento. Y la meta del enemigo era ponerle demencia, ponerle locura, fobia, miedo. Todo esto por la desobediencia. Mira, hermano, yo tuve 12 años el ministerio en el Borda. Usted sabe que el Borda es el neuropsiquiátrico, es el loquero más grande de Argentina, que cada vez que un psicólogo o psiquiatra se recibe, va a dar la última materia en ese lugar. Yo tuve la bendición de haber estado 12 años junto con el grupo médico ejerciendo mi ministerio de sanidad interior y liberación. Era impresionante cómo Dios obraba en el manicomio. Pero lo que a mí me impactó en los primeros tiempos de estar yo ministrando en ese lugar era que había muchísimos jóvenes. Saben que en el Borda hay solamente varones. Había muchísimos chicos jóvenes, más que gente mayor, eran jóvenes. Y ellos me decían, pastora, nosotros conocemos al Señor. Y me decían el Salmo 23, y me decían, yo tocaba la música, yo hacía esto, yo hacía aquello, y a mí se me paraban los pelos, porque digo, pero son hijos de Dios. ¿Qué están haciendo acá en el manicomio? ¿Cómo puede ser que siendo hijos de Dios están locos ustedes? ¿Qué les pasa? Y todos tenían la misma respuesta. ¿Sabe, pastora, por qué estamos aquí? No, contame, ¿por qué? Por nuestra desobediencia. Aleluya. La tenían bien clara. Porque estando en la iglesia me drogaba, porque estando en la iglesia fornicaba, porque estando en la iglesia hice esto, hice aquello, me fui con una bruja, me junté con una macumbera, porque estando en la iglesia desobedecí a Dios. Por eso estamos acá. ¿Y saben qué? Ellos mismos me entregaron un versículo de Deuteronomio, que yo seguramente lo leí muchísimas veces, pero no sé, lo pasé de largo, como muchos versículos pasados. Y ellos me dieron ese versículo, creo que 29:29 de Deuteronomio, donde dice, por cuanto me desobedeciste, te heriré con ceguera, con locura y con tormento. Pero dice la palabra de Dios. Y ellos la tenían bien clara porque ellos me entregaron ese versículo. Por eso, hermanos, la desobediencia es terrible. Entonces hay un estado legal, hay una legalidad que tiene demonio. Mire, mi iglesia es una iglesia de liberación totalmente. Y viene mucha gente y a veces estamos y dale, y el demonio no quiere salir. ¿Por qué? Porque la persona está en desobediencia y hasta que la persona no confiese lo que hizo, no va a ser libre nunca. Le ore quien le ore. Entonces muchos pensaban, no, pero a mí Dios me cuida porque yo estoy en la iglesia, soy
un hijo de Dios, a mí los demonios no me tocan. Gloria a Dios, si estás haciendo bien las cosas, claro que los demonios no nos tocan, claro que sí. Estamos guardados, protegidos por el Espíritu de Dios, hermano. Pero cuando estamos haciendo mal las cosas, no esperemos que todo sea bendición para nuestra vida, porque Dios no puede ser burlado. Nadie se burla del Señor, hermanos, nadie. Y Él conoce nuestra vida, Él conoce todo lo que estamos haciendo. Entonces le atamos las manos al Señor. El Señor dice: yo no quisiera mandarle el demonio a fulano o a fulana, pero Él está haciendo mal las cosas. Estuvimos arriba en el salón del trono y ellos me mostraron que era real, que mi hijo está pecando, que mi hijo está desobedeciendo. Entonces yo tengo que ser fiel a mi palabra y yo tengo que decirle a Satanás: haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, porque saben que en los demonios no nos tocan sin el permiso de Dios. Todos conocemos el libro de Job 1, cuando van todos los hijos de Dios delante de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y entre ellos estaba Satanás, ¿no? Entonces cuando él le da permiso a Satanás para que toque a Job, pero él decía: pero no le toques la vida, pero guarda esto, guarda aquello. O sea, eso nos enseña que a nosotros los demonios no nos pueden tocar sin el permiso de Dios. Pero cuando nosotros desobedecemos, le atamos las manos a Dios. Dios tiene que permitir que esos espíritus inmundos vengan a molestarnos. Entonces, hermano, no es tan fácil, no es tan así. Bueno, total, Dios me perdona. Total, peco, pero después me arrepiento, Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero ¿sabe qué? Hay una consecuencia que va a venir a tu vida por tu desobediencia. Aleluya. Hay consecuencias, hermano, que Dios nos va a perdonar. Claro que sí, si nos arrepentimos de corazón nos va a perdonar. Pero hay consecuencias que vienen sobre nuestra vida cuando hacemos mal las cosas. Entonces, ¿cuál fue la desobediencia de Saúl? Tuvo enojo y celos de David. Se enojó este hombre con David. Sabe que la mente de Saúl comenzó a distorsionar la verdad y fue enfermando espiritualmente. Sabe que cuando el cerebro humano desvaría, se produce dentro de la mente una visión equivocada de la realidad. El demonio te está mostrando que está todo al revés. Lo que la gente ve en forma normal, no lo ves todo al revés. Hay una distorsión en la mente que se encarga el demonio de poner esa distorsión para que lo veamos como nosotros queramos verlo, Ahora, cuando el enojo pasa un día entero, se transforma en pecado contra Dios. Él estaba muy enojado, Saúl. Ahora, ¿por qué decimos que cuando el enojo pasa de un día, se convierte en pecado? La palabra de Dios dice, Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo: enojate. Tenés derecho a enojarte, pero no te acuestes con ese enojo. Antes de acostarte, tenés que arreglarte con la persona. No importa quién es el culpable, no importa lo que te hicieron, tenés que perdonar y pedir perdón, porque si te acostás con ese enojo, al otro día, eso es un nido en nuestra cabeza, que el diablo lo va a seguir agrandando y le va a decir: acordate lo que te hicieron ayer, acordate cómo te lastimaron y cómo te ofendieron, pero ese que se piensa que soy, y entonces eso es como una bola que va creciendo, que va creciendo. Por eso el Señor dice: airaos, pero no pequen, no se ponga el sol, que no pase de un día el enojo. Esto fue lo que le pasó a Saúl, le tuvo envidia a David, porque las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David mató 10.000.
Le vinieron celos, le vino bronca, como si yo soy el rey. ¿Cómo a mí me van a dar solamente 1000 y al otro le van a dar 10.000? Y ahí vinieron los celos, hermano. ¿Sí? Y saben que acá esto, dijimos que era el pecado contra Dios, el enojarnos. Y trae como consecuencia, hermano, el rencor. ¿Sí? Viene el rencor con la bronca que podemos tener. Entonces, vemos que el enojo de Saúl trajo entonces dos espíritus dañinos a su vida, que son la envidia y los celos. Él se enojó y entonces trajo la envidia y los celos. No, pero David se nota que David está, que Dios está con David, Jehová está con David. Aleluya. Conmigo ya no está. Y le tenía envidia por el amor que se tenían David y Jonathan, el hijo de Saúl. Aleluya. Veía que todo lo que hacía David prosperaba, que Dios iba con él a las guerras, a las batallas, y batalla que iba le daba la victoria al Señor. Entonces empezó a tenerle envidia, a tenerle celos. Y sabe que lo peor que nos puede pasar en el camino de Dios es tener celos, es tener envidia. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Cada uno somos distintos, pero cuando hay en nuestro corazón envidia o celos, Dios no puede obrar en tu vida. Hay mucha gente que está sentada mucho tiempo en la iglesia y dice, pero no puede ser, no me ponen a trabajar. Levantan a menganita, sutanito, y a mí no me levantan. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser si yo hago las cosas mejor? Si yo oro mejor, si yo hago esto mejor que el otro. ¡Aleluya! ¿Pero sabe qué pasa? El Espíritu Santo está viendo lo que hay en tu corazón. El Espíritu Santo sabe que no te puede dar un ministerio, un talento, hasta que no cambie tu manera de ser. Hasta que no digas, Señor, yo renuncio a los celos. Aleluya. Renuncio a la envidia. Porque el que está envidioso se envenena. Y ve todo mal. Ve todo mal. Yo soy una persona que cuando me convertí hace 33 años, tenía a mi amiga la que me llevó al camino. Cada vez que Dios la levantaba, cada vez yo era muy nuevita, cada vez que el Señor la levantaba, le daba dones, talentos nuevos, mire, era una alegría tan grande para mi vida. Era tan lindo, yo decía, bien hermana, seguí adelante, que Dios te va a dar más todavía. Y yo oraba para que Dios le diera más todavía. ¿Y sabe qué? Mientras yo hacía eso, el Señor me fue dando ministerio, me fue dando dones, me fue dando talentos, sin darme cuenta. Sin darme cuenta me lo fue dando. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba limpio. Pero hoy en día hay mucha gente que el corazón está sucio de tanta envidia, de tantos celos que hay. Porque el otro hace esto, porque el otro hace lo otro. Hermanos, cada uno es personal. Dios es un Dios personal de cada uno de nosotros. El trabajo que yo hago, usted no lo puede hacer. Y el trabajo que usted hace, yo no lo puedo hacer. Cada uno somos llamados para algo distinto, para un fin distinto. Entonces, para que el Señor nos use, tenemos que alegrarnos en nuestro corazón cada vez que un hermano prospera, cada vez que un hermano es promovido. Decir, Señor, dale más a mi hermano. Señor, sigue levantándolo cada día más. Usa su vida para tu gloria, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, miren los espíritus inmundos que vinieron a Saúl. Esquizofrenia, paranoia, fobia. Terrible. La meta de todo esto es llegar a la locura. Y yo lo tengo en el borde del testimonio. Por la desobediencia. ¿Saben cuánta cantidad de gente hay en el manicomio? Por la desobediencia a Dios. Con Dios no vamos a jugar. Con Dios no vamos a jugar. Él conoce absolutamente todas nuestras vidas. Entonces, hermanos, si usted quiere ser usado, si usted quiere que Dios lo levante, entonces dejemos los celos de lado. Dejemos la envidia de lado. Yo nunca miré a nadie así, ya le digo, con celos.
nunca. Yo estaba en mi cosa, en lo mío, yo me encerraba en oración, me encerraba en ayuno y era yo con el Señor. Usted tiene que aprender a ser usted con el Señor. Porque usted no va a ser salvo a nadie y nadie lo va a hacer salvo a usted. Dios es un Dios personal. Si usted quiere que Dios lo saque del anonimato, lo saque del asiento, empiece a encerrarse en su habitación. Vaya a su aposento alto y esté en comunión con el Señor. Así hice yo, nadie me lo enseñó. ¿Sabe que cuando salieron los libros de Fraiso y de Benny Hinn, Buenos Días Espíritu Santo, y esos libros, ¿no? ¿Sabe que yo me los comía esos libros, pero cuando lo empecé a leer por primera vez me gozaba, porque dije, Señor, lo que los hermanos pastores están diciendo aquí en estos libros, tú me lo diste a mí sin que nadie me lo enseñara. Todas las experiencias que ellos vivieron con el Espíritu Santo, yo lo viví encerrada en mi habitación. Aprendí a buscar a Dios. Entonces, cuando uno busca a Dios en una consagración, no va a tener celos de nadie, hermano. Al contrario, va a empezar a bendecir el ministerio del otro. Porque los ministerios, hermanos, son de Dios. Son de Dios. Nuestro no es nada. Nuestro no es nada, hermano. Entonces a Dios le plació. A mí, por ejemplo, dar un ministerio de sanidad interior, de liberación. Era nuevita en el camino y a mí me puso con los endemoniados el Señor. Y yo no sabía ni quién era Dios ni quién era el diablo. Y ahí estaba echando fuera demonios. El Señor a mí no me preguntó, Abelita, ¿querrás echar fuera demonios? No me preguntó, Señor. El Señor me puso ahí a echar fuera los demonios. Y amo lo que hago. Entonces es algo tan tremendo lo que me dio el Señor, que me llevó al manicomio. ¿Sabe en nuestra iglesia cuánta gente liberada de la locura que hubo todos estos años? Que siempre hay gente que están trayendo, que los sacan de los neuropsiquiátricos, los traen de otras provincias para hacerles liberación. A veces voy a algún país especialmente para hacer una liberación. El ministerio es muy atípico. A mí me llevan donde está la necesidad. Si me invitan a predicar, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Yo contenta con lo que hago. Servir al prójimo. Servir al prójimo es lo que Dios me ha entregado. Entonces, hermano, usted no piense lo que tiene el otro. Usted piense lo que quiere tener usted. Entonces, pídale al Señor y vaya de rodillas en su habitación. Hay gente que quiere todos los dones, que quiere todo, pero oran 5 minutos por día, che. ¿Qué vas a tener así? Ay, pero Dios no me da nada. Y claro que no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces. Él lo dice, te va a caer todo del cielo. Te tenés que esforzar. Yo oraba horas y horas y horas para hoy tener lo que tengo. Horas y horas de oración, de ayuno. Entonces muchos dicen, ay, yo quiero tener lo que usted tiene. Bueno, ¿cuánto horas por día? Y no. ¿Sabe qué? Lo que muchos no quieren es pagar el precio. En esto hay que pagar el precio. Porque Dios no te regala nada. Si bien todos los dones son de Dios, Él es el dueño de todo, pero Él no te lo regala. Vos tenés que esforzarte y hacer de tu parte. Entonces el Señor va a decir, ajá, con esta puedo confiar, puedo esperar cosas buenas porque esta se está esforzando. Yo sé que el Señor me vio y dijo, yo puedo confiar en Mabel, por eso le voy a dar este ministerio. ¿Por qué? Porque pagué el precio. 30 y pico de años pagando el precio, y el precio más grande fue mi viudez. El precio más grande. Porque darme solo y seguir adelante con la obra. Viendo que muchas pastoras dejan, entregan la iglesia o la cierran. Yo seguí adelante, sigo, gracias a Dios, con mi ministerio, que me apoyan siempre en todos. Ellos están cada vez que yo viajo, el Señor me está sacando siempre, y ellos quedan a cargo de la iglesia. Y ahí estamos sirviendo la obra, que es lo que Dios nos dio.
Entonces nunca tenga celos ni envidia de nadie, hermano. Usted propóngase usted. Propóngase usted. Señor, yo voy a buscar tu presencia. Señor, yo quiero un talento, quiero un ministerio. Y el Señor va a sacarlo a la luz. Ya el Señor nos va a mostrar qué es lo que, en qué lo va a usar. El Señor muestra, después le va a mostrar a los siervos en qué Dios nos va a estar usando. Pero hermano, nunca, nunca cede a nadie, ni envidie a nadie. ¿Por qué? Porque el diablo destruye la iglesia a través de los celos, a través de la envidia. El diablo la destruye en la iglesia. Y nosotros estamos para sumar, no para restar ni para dividir. El diablo hace todo eso, pero nosotros no podemos hacer eso, hermano. Amén. Sí, hermanos, que el Señor nos ayude a ser obedientes. Amén. A ser obedientes en todo lo que nos mande el Señor. Lo que sea que el Señor nos mande, primeramente su palabra, y luego lo que Dios nos manda hacer. La bendición está en la obediencia. Porque muchas veces mucha gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, si yo diezmo? ¿Por qué si yo estoy sirviendo a Dios? ¿Y por qué todo me va mal? ¿Pero no será que en algún área te estás desobedeciendo? El otro día un siervo me estaba contando que hace unos años él se enamoró de la chica más linda de toda la iglesia. Estaba en la alabanza, la chica hacía montones de cosas y él se enamoró. Pero Dios le habló y le dijo, ella no es para vos. Venían los profetas y le decían, ella no es para vos, no te vas a casar con ella. Si yo me voy a casar con ella porque yo la amo. Y entonces Dios tiene que ver que yo lo amo. Y como yo la amo, entonces el Señor me la tiene que dar. Porque a veces somos como los chicos caprichosos, ¿yo? Ah, me gusta, mami. Y pensamos que con Dios vamos a hacer lo mismo. Entonces dice que todo le daba que no se casara y le pasaba de todo. Mientras él hacía los trámites para el casamiento, le estaba pasando de todo. Hasta que el día que se casó, dice que se cayó, se pegó un porrazo que se abrió la cabeza. Le dieron no sé cuántas puntadas. ¿Saben qué hizo el cabezón? Fue y se casó igual. Con la cabeza rota, se casó igual. Que me dice, sierva, fue el peor error que pude haber cometido. Porque esa mujer tan bonita, tan hermosa, se convirtió en un demonio impresionante. Aleluya. Era un demonio. Y al poco tiempo se divorciaron. Y hoy hace años que este hombre está divorciado y nunca volvió a casarse. Por la mala experiencia, ¿no? Pero él reconoce, por desobediente. El Señor permitió que se le rompiera la cabeza para frenarlo, para que no llegara a casarse. Y con cabeza rota y todo, se casó. Entonces a veces el Señor no sé qué tiene que hacernos realmente, rompernos la cabeza para que entendamos, para que hagamos su voluntad, hermano. A veces es difícil, me dice, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Dios te muestra. Te va a hablar por uno, te va a hablar por otro, por la palabra, por un sueño. Por muchas maneras el Señor te va a hablar, te va a mostrar. Entonces, por cabezones, como le pasó a este siervo, hoy están solos. Creo que mi hijo tuvo y enseguida se divorció. Porque no era la mujer para él. Entonces, que podamos decirle, Señor, no te entiendo, pero te obedezco. No te entiendo, Señor, pero te obedezco. Que nos ayude el Señor, hermanos, a poder hacer la voluntad del Padre en cada cosa que el Señor ponga en nuestra vida. Amén. Vamos a aplaudir a la palabra del Señor. Vamos a poner de pie.
a agradecer al Señor por esta palabra. Aleluya. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Padre, por cuanto tu palabra fue enviada, sabiendo que no volverá vacía, sino que hará lo que tú le ordenes que hagas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda desobediencia. Señor, reprendemos toda iniquidad, todo espíritu inmundo, Señor, que está atacando cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret lo echamos fuera. Hay poder en la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a no dar lugar al diablo. Señor, que no pueda entrar a nuestras vidas para dañarnos, Señor. En el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres un juez justo y que si el demonio, Señor, nos acusa y es real la acusación, tú tienes que dejar, Señor, que ese demonio venga sobre nuestra vida. Oh Señor, Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas cada día. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, y que tu pueblo aprenda a obedecerte. Por sobre todas las cosas, Señor, venga espíritu de obediencia sobre tu pueblo, Señor. Sobre cada una de nuestras vidas. Que aprendamos a decir, sígame, Señor, cuando tú nos hables, cuando tú nos mandes a hacer cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh santo, 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 santo. Ayúdanos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, hay poder. Sí, con el permiso de los pastores, si alguien necesita una oración, si sabe que la palabra le habló y necesita esa oración de liberación, que esté pasando aquí adelante, que vamos a estar orando. Aleluya, aleluya. Oh, bendito Rey de Gloria, que el poder del Espíritu Santo, Señor, comience, oh Padre de la Gloria, a descender aún más en este lugar, Señor. Comienza, Padre Santo, Padre bueno, a obrar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a traer liberación, Señor, a las vidas, Padre. Comienza, Espíritu Santo, a trabajar. Comienza ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Atamos, digamos, reprendemos, echamos fuera todo espíritu contrario, tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que viene a perturbar las mentes, Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, todo lo que viene, Dios mío, Padre Santo, a paralizar a tu pueblo, Señor, Padre Santo, por mentiras, por engaños, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va ahora a este lugar, ahora, obra Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo descienda ahora, el fuego celestial ahora, más de tu poder, más de tu unción, Señor, ahora, fuego sobre las vidas, Señor, ahora en el nombre de Jesús, ahora, renueva la fuerza, renueva Espíritu Santo, renueva tu pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, ahora, llena Espíritu Santo, llena cada vida, llena cada corazón, Señor, Padre de la gloria, sana Espíritu Santo, cada corazón, Señor amado, sea tu